Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar. Y hoy vamos a crear y disfrutar consiguiendo esto, una unión de dos piezas, ¿vale? De dos agujas en la que prácticamente no se aprecie la unión. Vamos a ponernos manos a la obra ya. Bueno, como veis, este tipo de unión funciona con el punto jersey, ¿vale? Tiene que ser con punto jersey. Tengo, como veis aquí, dos piezas por separado que vamos a unir ahora mismo. Y esta vez lo voy a hacer con una lana de otro color para que veáis cómo es el proceso más claramente. Así que vamos a enhebrar la lana en una aguja lanera que tengáis y vamos a ponernos manos a la obra. Lo más difícil, la esquina. ¿Por qué? Porque las esquinas suelen quedar como raritas. Entonces solemos hacer bordes, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo sea el borde, lo haréis de una manera u otra. Yo en general lo que suelo hacer en este caso es introducir desde abajo hacia arriba por la esquinita, justo pasando por la mitad del punto de la esquinita, ahí. ¿Vale? Y ahora me voy a la otra esquina y cojo así como toda la esquina, ¿vale? Meto por las dos hebras de la esquinita, ahí. Y ahora ya lo que voy a hacer es hacer como si estuviera tejiendo ya el punto o la puntada normal que voy a hacer durante el resto del tejido. Lo que voy a hacer va a ser introducir por el mismo hueco por el que introduje, ¿vale? Y me voy a salir en el siguiente punto. ¿Veis que tenemos aquí los puntos? ¿Vale? Tenemos ahí esos bucles. A ver si consigo que la cámara los enfoque bien. Vale, ahí tenemos un bucle, otro bucle, ¿veis cómo va toda la línea de puntos? Otro punto, otro punto. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser introducir por el mismo hueco y sacarlo por el centro del siguiente punto. Ahí lo tengo. Vale, ahora me voy a ir a la lana que tengo enfrentada y como veis aquí también tengo los puntos. Tengo aquí una línea de puntos, otra línea de puntos. Nos vamos a ir al de más abajo y lo que vamos a hacer es introducir la aguja por detrás del punto, por detrás de sus dos hebras. ¿Veis ahí? Ahí. Y lo que vamos a hacer es siempre enfrentar los mismos puntos. Ahora, una vez que lo tenemos ahí, vamos a volver al mismo hueco por el que sacamos la primera hebra, ¿vale? A ese centro del punto y vamos a introducir la aguja por ahí y a sacarlo por el centro del siguiente. ¿Veis? Tenemos aquí. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis mejor. Ahí. ¿Veis? Tenemos aquí el punto por el que empezamos y este sería el siguiente, con lo que introducimos por el que empezamos y sacamos por el siguiente. Ahí. Y ahora lo que tenemos que ir poniendo cuidado es de dejar más o menos la misma tensión que teníamos. Como veis ahora se queda como abierto, pero una vez que ya lleve como unos días tejido, se acomoda y esto se cierra y coge la misma forma del punto, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver arriba de nuevo al tejido que tenemos en la parte superior, ¿vale? Y vamos a de nuevo pasar por detrás de las dos hebras del punto. Ahí lo tenemos. Y nos vamos a volver de nuevo abajo y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Introducir por el mismo hueco el centro de ese punto y vamos a salir por el centro del siguiente. ¿Veis que tenemos aquí el siguiente punto? Pues introducimos por el mismo y nos vamos al centro del siguiente. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Eso, intentar que vemos que nos quedan muy flojo, pues bueno, vamos apretando un poquito, ahí, ¿vale? Para dejarlo más del mismo nivel. Según vayáis avanzando se verá más claro. Esto tened en cuenta que es la esquina y que se ve diferente según vayamos avanzando. Es como siempre, según avanzas todo se acomoda y se ve mejor. Ahora vamos a subir de nuevo arriba, vamos a pasar por debajo de las dos hebras y vamos a volver abajo, ¿vale? Ahí, y vamos a introducir por donde hemos salido y a salir por el siguiente. Y como veis lo que nos quedan son puntos normales, es el mismo punto, al final estamos haciendo lo mismo, como veis, por aquí sale y se mete por detrás, ¿veis? Es exactamente lo mismo y así vamos a seguir hasta llegar al final, ¿vale? Yo voy a seguir, pero voy a cambiar de nuevo la lana y voy a seguir con el mismo color para enseñaros con más detalle de lo que he hecho al principio del vídeo cómo queda, ¿vale? Para que veáis cómo queda por detrás, cómo queda por delante, cómo queda exactamente el punto. Así que voy a continuar, pero no con esta lana, sino con una del mismo color. Quiero que veáis un par de puntos más cómo se van haciendo. ¿Vale? ¿Veis? Según vamos alejándonos de la esquina, se nos van quedando mejor. ¿Veis? Igual aquí así lo veis mejor. Lo que hacemos es pasar por detrás.
y luego introducir por el mismo y salir por el siguiente punto. Ahí. Y ahí lo vais a poder ver mejor. Bueno, espero que os haya apreciado eso. Procurad dejarlos del mismo tamaño. Cuando, una cosita que sí que os tengo que decir, cuando unís dos tejidos con que tengan el mismo número de puntos, el punto de arriba, que es el comienzo de la vuelta, tiene mayor tensión que este de aquí, que es el del final, ¿vale? Se va a notar un poquito más la unión porque vais a tener dos tamaños diferentes, ¿vale? En esos puntos. Así que por eso siempre hay que intentar dejar los comienzos de las labores de la misma tensión que los finales de las labores. Bueno, y ahora ya sí que sí, me voy para enseñaros en un segundito cómo exactamente queda. Bueno, y aquí lo tenemos, como veis queda exactamente, esa es la unión, ¿lo veis ahí? Ese punto es de unión, ese punto es de unión, este punto es de unión, bueno, este punto es de unión, ahí tenemos otro punto de unión, como veis se quedan exactamente igual que el punto de debajo o que el punto de encima, no tiene ninguna diferencia y como veis queda muy bien. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo truco. Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la web, donde os dejo todos los patrones por escrito con mucha más información, con enlaces a otros tutoriales que os van a servir de ayuda para conseguir hacer estos o a otros que consiguen cosas parecidas realizadas de otro modo. También os dejo el enlace a mis redes sociales. Y recordad que en la web tenéis también la tienda online. Simplemente pediros que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta, que os suscribáis, le deis a la campanita y a todas para así estar siempre al día de todo lo que publico en este canal de YouTube. No os perderéis trucos tan interesantes como este, con el que conseguiréis labores cada vez más perfectas. Bueno, y ya sí que sí, me despido, os dejo con unos vídeos muy interesantes. Nos vemos pronto, crea y disfruta.